El día que todo empezó a romperse no fue cuando discutimos, ni cuando sospeché nada raro, ni siquiera cuando sentí celos por primera vez. Fue cuando un tipo al que no conocía me llamó por mi nombre en mitad de un bar y me preguntó, con una sonrisa tranquila y la voz demasiado segura, si yo era el marido de Laura. Eran las 23:15 de un viernes, estaba de pie con una cerveza en la mano, hablando de fútbol con dos compañeros del trabajo, y durante un segundo pensé que era una broma, de esas pesadas que hacen algunos cuando van un poco pasados, pero no, el tipo sabía demasiado, sabía cómo me llamaba, sabía cómo se llamaba mi mujer y, lo peor de todo, me miraba como si yo fuera el que llegaba tarde a una historia que ya llevaba tiempo ocurriendo. Me quedé en silencio, no porque fuera educado ni porque estuviera pensando una respuesta brillante, sino porque el cuerpo se me quedó rígido, como cuando algo no encaja pero todavía no sabes exactamente por qué. Y recuerdo perfectamente que uno de mis amigos siguió hablando, riéndose de no sé qué tontería, mientras yo solo podía fijarme en la cara de ese desconocido, en lo tranquilo que estaba, en lo poco nervioso que parecía para alguien que acababa de meterse en la vida de otro sin pedir permiso. Le pregunté quién era y me dijo su nombre, Marcos, así, sin apellidos, como si no hicieran falta, y añadió algo que todavía hoy me revuelve el estómago cuando lo recuerdo, no te preocupes, no he venido a montar un numerito, solo quería ponerte cara. En ese momento pensé muchas cosas a la vez, que quizá Laura me había hablado de él y yo no lo recordaba, que a lo mejor era un cliente, un amigo del trabajo, alguien de su pasado que había coincidido conmigo por casualidad. Pero nada de eso explicaba esa forma de mirarme, ni ese tono casi condescendiente, como si él supiera algo que yo no. Le dije que no entendía de qué iba todo aquello y me respondió que normal, que ya hablaríamos con calma, que no era el lugar ni el momento, y se dio la vuelta para volver con su grupo, dejándome allí plantado, con la cerveza caliente y la sensación de que alguien acababa de empujar la primera ficha de un dominó que llevaba meses colocándose sin que yo lo viera. No dije nada a mis amigos, terminé la bebida sin ganas y me fui a casa antes de lo previsto, caminando rápido, repasando una y otra vez la escena, buscando alguna explicación lógica que no me obligara a pensar en lo que empezaba a asomarse por mi cabeza, porque una cosa es imaginar escenarios cuando estás tranquilo y otra muy distinta es que alguien te los plante delante de la cara, sin adornos, sin dramatismos, como si fuera lo más normal del mundo. Eran casi las 12 cuando llegué al portal, subí en el ascensor mirándome en el espejo, preguntándome si se me notaba en la cara que algo no iba bien, y cuando abrí la puerta de casa vi que Laura estaba en el salón, sentada en el sofá, con las piernas recogidas, mirando una serie como si fuera una noche cualquiera. Me saludó con un hola normal, sin sobresaltos, sin nervios, sin esa incomodidad que yo llevaba clavada por dentro desde hacía media hora, y eso, en lugar de tranquilizarme, me desconcertó aún más, porque si algo raro estaba pasando, ella no parecía tener ni idea de que yo acababa de cruzarme con una pieza importante del puzzle. Dejé las llaves en la mesa, me senté a su lado y fingí interés por la pantalla mientras mi cabeza iba a mil, dudando si decir algo, si preguntarle directamente, si mencionar al tipo del bar o guardármelo hasta tener claro qué demonios estaba ocurriendo. No dije nada esa noche, y no fue por cobardía, fue porque necesitaba entender primero si lo que había pasado era tan grave como sonaba o solo una coincidencia mal interpretada, así que me fui a dormir con ella. La abracé como siempre y noté que su cuerpo estaba relajado, cómodo, confiado, como el de alguien que no siente que esté escondiendo nada, y eso me hizo sentir aún más idiota por pensar mal, como si yo fuera el paranoico de la historia. Sin embargo, el sueño no llegó, y mientras ella respiraba de forma tranquila a mi lado, yo repasaba mentalmente las últimas semanas, buscando señales, momentos que ahora, con lo del bar en la cabeza, empezaban a tener otro color, otra lectura. Recordé una comida familiar a principios de mes en la que Laura había estado especialmente pendiente del reloj, levantándose varias veces para responder llamadas fuera del comedor, diciendo que eran cosas del trabajo. Recordé una discusión absurda por una tontería doméstica que acabó con ella diciendo que estaba cansada de sentirse controlada, cuando yo no la había acusado de nada, y recordé también cómo había empezado a llegar más tarde algunos días, siempre con explicaciones coherentes.
siempre con ese tono firme que no admite demasiadas preguntas. Hasta ese momento yo había aceptado todo porque confiar es más fácil que desconfiar, porque cuestionar a la persona con la que compartes la vida implica aceptar que puedes estar equivocado sobre muchas cosas. El sábado amaneció normal, demasiado normal, desayunamos juntos, hablamos de hacer la compra, de ver a mis padres el domingo, y en ningún momento Laura mostró el más mínimo indicio de tensión, mientras yo me debatía entre decirle que la noche anterior un desconocido me había hablado de ella como si la conociera demasiado bien o seguir esperando a que algo más encajara por sí solo. Opté por lo segundo, convencido de que no podía acusarla basándome en una frase ambigua de un tipo al azar, aunque por dentro ya sentía que esa excusa era débil, que cuando algo te remueve así por dentro no suele ser por nada. A lo largo del día salí solo, di vueltas por el barrio, entré en un par de tiendas sin comprar nada y acabé sentado en un banco, mirando a la gente pasar, pensando en lo rápido que puede cambiar la percepción de una vida en cuestión de minutos, en cómo hasta hace 24 horas mi mayor preocupación era una reunión de lunes y ahora no podía quitarme de la cabeza la mirada de Marcos, su seguridad, su frase final, ya hablaremos. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero estaba claro que alguien había decidido que yo tenía que enterarme de algo, y esa certeza me acompañó todo el fin de semana como una sombra incómoda. Esa fue la verdadera introducción a todo lo que vino después, no una prueba, no una confesión, sino una grieta, pequeña pero imposible de ignorar, que me obligó a empezar a observar, a escuchar con más atención y a aceptar que quizá la historia que yo creía estar viviendo no era exactamente la misma que estaba viviendo mi mujer, y que en algún momento, más pronto que tarde, tendría que enfrentarme a una verdad que todavía no conocía, pero que ya empezaba a empujar con fuerza desde el otro lado. El lunes empezó torcido desde primera hora, no por nada concreto sino por esa sensación persistente de que algo iba a pasar, y cuando a las 8:40 entré en la oficina y mi jefe me dijo que tenía que cubrir una ruta de almacén que no era la mía porque un compañero se había puesto malo, acepté sin discutir, pensando que cambiar de rutina me vendría bien para despejar la cabeza, aunque al final resultó ser justo lo contrario. Me tocó ir a un polígono al otro lado de la ciudad, una zona que conocía poco y que, curiosamente, estaba muy cerca del edificio donde trabajaba Laura, algo que no pensé en ese momento pero que después me parecería una broma pesada del destino. Pasé la mañana revisando albaranes, firmando papeles y resolviendo problemas tontos, y sobre las 13:30 salí a comer algo rápido porque tenía hambre y la cabeza hecha un lío, así que entré en un restaurante pequeño. De menú del día, de esos donde nadie se fija demasiado en nadie, pedí lo primero que vi y me senté cerca de la ventana para poder fumar después. Estaba a mitad del segundo plato cuando levanté la vista sin pensar y la vi entrar, a Laura, con un vestido que no le había visto antes, acompañada de Marcos, el mismo tipo del bar, caminando juntos como si fuera lo más normal del mundo, sin esconderse, sin mirar alrededor, sin darse cuenta de que yo estaba allí, o quizás sin imaginar que podía estarlo. Durante unos segundos me quedé quieto, no porque quisiera espiarlos, sino porque el cuerpo no me respondía, y recuerdo perfectamente cómo mi primera reacción fue buscar una explicación que no doliera demasiado, pensar que era una reunión de trabajo, que el polígono estaba lleno de empresas, que era una casualidad incómoda pero nada más. Sin embargo, bastaron un par de gestos para que esa coartada mental se viniera abajo, porque se sentaron juntos, demasiado juntos para ser solo compañeros, y él le tocó el brazo al hablar, un gesto breve pero cargado de confianza, y ella sonrió de una forma que ya no recordaba haber visto dirigida hacia mí en mucho tiempo. No me moví del sitio, terminé de comer sin sabor alguno, con la mirada fija en la mesa de ellos, observando cómo hablaban inclinándose el uno hacia el otro, cómo se reían de cosas que no podía oír, como ella jugaba distraída con el cubierto mientras lo escuchaba, y en ese rato sentí una mezcla rara de rabia y vergüenza, no tanto por lo que estaba viendo sino por darme cuenta de lo evidente que había sido todo y de lo ciego que yo había decidido estar. No hubo besos ni escenas exageradas, y quizá por eso fue peor, porque lo que vi no era un desliz improvisado, era una relación cómoda, asentada, de esas que ya no necesitan esconderse en rincones oscuros. Cuando pidieron la cuenta,
Marco se levantó primero y pasó por detrás de ella para salir, rozándole la espalda de una forma que no dejaba lugar a dudas, y Laura se levantó después, todavía sin verme, con la tranquilidad de quien no siente que esté haciendo nada extraordinario. Salí del restaurante unos minutos más tarde, los vi caminar hacia un parking cercano y los seguí a distancia, no como en una película, sino con torpeza, fingiendo revisar el móvil, parándome a atarme el zapato que no necesitaba ser atado, intentando procesar lo que estaba ocurriendo sin que el pulso se me disparara del todo. Se subieron al mismo coche, el de él, y antes de arrancar Laura se inclinó hacia el asiento del conductor y le dio un beso rápido, automático, de despedida, como el que se da a alguien con quien ya has compartido demasiados momentos, y en ese instante sentí que algo se rompía de forma definitiva, no con un golpe seco, sino con esa sensación interna de caída que no hace ruido pero te deja sin equilibrio. No lo seguí más, porque no tenía sentido y porque en ese punto ya no necesitaba más pruebas para entender qué estaba pasando, así que me quedé apoyado en una pared, respirando despacio, intentando que la cabeza no se me llenara de imágenes que no había visto pero que ahora resultaban inevitables. Volví al trabajo como pude, terminé la jornada en automático y a las 18 salí directo a casa, con la decisión tomada de que esa noche iba a hablar con ella, aunque todavía no sabía cómo ni con qué palabras, solo tenía claro que no iba a fingir normalidad ni un día más. Laura llegó a las 19:30, puntual como casi siempre, y me saludó con un beso en la mejilla, preguntándome qué tal el día, y en ese momento me sorprendió lo fácil que le resultaba mantener la rutina, como si nada hubiera pasado a las 2 de la tarde, como si yo no la hubiera visto con otro hombre en un restaurante cualquiera. Le dije que necesitábamos hablar, sin rodeos, y ella se tensó ligeramente, apenas un gesto en los hombros, pero suficiente para que yo supiera que entendía perfectamente por dónde iba la conversación. Nos sentamos en la mesa del salón, frente a frente, sin encender la televisión ni buscar excusas, y durante unos segundos ninguno habló, hasta que yo le dije que la había visto ese mediodía, que la había visto con Marcos, que no hacía falta que me mintiera porque lo había visto todo. Ella no negó nada, y eso fue casi lo peor, porque habría preferido una mentira mal hecha, una excusa absurda que me permitiera seguir dudando, pero en lugar de eso bajó la mirada, respiró hondo y me dijo que no sabía cómo había pasado, que no era algo que hubiera planeado, que simplemente se había dejado llevar y que no había querido hacerme daño. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndolo y tardó unos segundos en responder, como si estuviera calculando qué versión dolería menos, y me dijo que un par de meses, que había empezado como algo sin importancia y se había complicado, que conmigo se sentía distante y que con él se sentía escuchada, una frase que me sonó hueca incluso mientras la decía. No grité, no levanté la voz, y no fue por control sino porque estaba demasiado cansado para montar un espectáculo, así que le pregunté si seguía con él, y me respondió que sí, que no sabía cómo cortar, que no estaba segura de lo que quería, que se sentía atrapada entre dos vidas. Le dije que lo que yo había visto no parecía precisamente una situación atrapada, sino algo bastante cómodo, y ahí sí levantó la vista, con los ojos brillantes, diciendo que no era tan simple, que no entendía lo que estaba pasando por su cabeza. Yo le respondí que quizá no lo entendía todo, pero que entendía lo suficiente como para saber que me estaba engañando, que no era una confusión ni un error puntual, y que lo mínimo que merecía era honestidad desde el principio. La conversación duró horas, con silencios largos, con reproches que no gritamos pero que pesaban igual, con explicaciones que no me convencían y con una sensación constante de estar escuchando a alguien que ya había tomado decisiones sin contar conmigo. Me dijo que no sabía si quería seguir conmigo, que necesitaba tiempo, que no quería perderme pero tampoco quería renunciar a lo que sentía con él, y yo me di cuenta de que, más allá del dolor, había algo que no estaba dispuesto a aceptar, que era convertirme en una opción mientras ella decidía qué vida le resultaba más cómoda. Esa noche dormimos en la misma casa pero no en la misma habitación, y mientras yo me tumbaba en el sofá, con la luz apagada y la cabeza dando vueltas, entendí que el descubrimiento no había sido solo verla con otro hombre, sino descubrir que la persona con la que había construido mi vida era capaz de mantener una doble versión de sí misma sin que yo lo notara,
Y que a partir de ese momento nada iba a volver a ser una conversación tranquila ni una decisión compartida, porque la confianza, una vez rota de esa manera, no se recompone con explicaciones largas ni con promesas vagas, sino con hechos que todavía estaban muy lejos de aparecer. La noche siguiente fue cuando todo estalló de verdad, no de forma elegante ni controlada, sino como suelen pasar las cosas cuando llevas demasiados días tragándote palabras y escenas que no encajan, porque una cosa es descubrir una traición y otra muy distinta convivir con la persona que te la ha hecho como si todavía hubiera un terreno neutral al que agarrarse. Laura llegó a casa más tarde de lo habitual, cerca de las 22, y yo llevaba horas despierto, sentado en la cocina con la luz encendida, sin televisión ni música, esperando escuchar la llave en la puerta con una mezcla rara de ansiedad y determinación, porque ya no me quedaba energía para seguir aplazando nada. Cuando entró y me vio allí, se detuvo un segundo, dejó el bolso en el suelo y me dijo con un tono cansado que no tenía fuerzas para otra conversación larga, que ya habíamos hablado suficiente el día anterior y que necesitaba dormir, y algo en esa frase, en esa forma de decidir unilateralmente cuando se hablaba y cuando no, me hizo perder el poco autocontrol que todavía conservaba. Le dije que se sentara, que no iba a irse a dormir como si nada hubiera pasado, y cuando intentó esquivarme y seguir hacia el pasillo, me levanté de golpe y le bloqueé el paso sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que entendiera que no pensaba moverme. Ella me pidió que la dejara pasar, que no estaba de humor para escenas, y yo le respondí que las escenas no las estaba montando yo, que las llevaba montando ella meses a mis espaldas y que lo mínimo que podía hacer era dar la cara sin intentar escapar cada vez que la conversación se ponía incómoda. Ahí empezó a alzar la voz, acusándome de controlarla, de estar exagerando, de convertir un error en un juicio permanente, y yo sentí como la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta, no en forma de gritos, sino de una claridad fría que me empujó a decirle cosas que llevaba tiempo guardándome. Le dije que no me hablara de errores, que lo que había visto no era un desliz puntual ni una noche rara, que era una relación paralela con horarios, comidas y besos incluidos, y que no me insultara intentando venderme aquello como una confusión emocional. Ella me respondió que no sabía lo que era sentirse sola estando acompañada, que conmigo todo se había vuelto previsible, que yo ya no la miraba como antes, y en ese momento me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque me pareció absurdo que utilizara la rutina, esa misma rutina que habíamos construido juntos, como justificación para acostarse con otro hombre. Le pregunté si Marcos también le parecía tan comprensivo cuando le hablaba de la hipoteca, de los domingos con mis padres o de las discusiones tontas por la compra, y ahí se quedó callada unos segundos, lo suficientes para confirmar que con él no existía esa parte de la vida, solo la versión cómoda, sin responsabilidades ni consecuencias. La discusión fue subiendo de tono, ella llorando a ratos, enfadándose otros, yo caminando por la cocina intentando no perder los nervios del todo, hasta que en un momento dado le pregunté si lo quería, una pregunta directa, sin rodeos, y su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Cuando por fin habló, dijo que no sabía si lo quería, que lo que sabía es que con él se sentía viva, y esa frase, tan repetida y tan poco concreta, fue el detonante final para mí, porque entendí que ya no estaba discutiendo con alguien que dudaba, sino con alguien que había decidido priorizar sus sensaciones por encima de todo lo demás. Le dije que no me utilizara como red de seguridad mientras experimentaba otra vida, que no iba a quedarme esperando a que se cansara del juego y volviera a casa como si nada. En ese punto la conversación dejó de ser solo verbal, no porque llegáramos a las manos de forma directa, sino porque la tensión física llenó la habitación de una manera casi insoportable, ella gesticulando, tirando el bolso al suelo con fuerza, yo golpeando la mesa con el puño una vez, lo suficientemente fuerte como para que los cubiertos vibraran y ella diera un paso atrás, sorprendida. Y ahí me di cuenta de que nunca nos habíamos visto así, tan fuera de control, tan lejos de la imagen tranquila que habíamos mantenido durante años. Me gritó que no la intimidara, que no tenía derecho a ponerse violento, y le respondí que violento era mentir cada día, acostarse con otro y volver a casa fingiendo normalidad, que eso sí que era una forma de agresión constante.
La discusión se trasladó al salón, con ella intentando justificarse, diciendo que Marcos la entendía, que la escuchaba, que no la juzgaba, y yo señalándole que no era difícil escuchar cuando no tienes que cargar con las consecuencias, cuando solo apareces en los huecos cómodos de la vida de alguien. Le pregunté si él sabía de mí, si sabía que existía, y me dijo que sí, que sabía que estaba casada, y esa respuesta terminó de encender algo que ya estaba a punto de romperse, porque no solo era ella traicionándome, era él participando conscientemente en esa traición sin el más mínimo respeto. Le dije que entonces no era solo un asunto entre nosotros dos, que había más gente implicada y que no iba a quedarme quieto mientras me convertían en el tonto de la historia. En un momento de la discusión, Laura intentó irse de casa diciendo que necesitaba aire, que no podía con la presión, y yo le dije que se fuera si quería, pero que no volviera esperando que todo siguiera igual, que no iba a aceptar idas y venidas según le conviniera. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, llorando, diciéndome que no la estaba ayudando, que así solo conseguía empujarla más hacia él. Y esa frase me hizo entender hasta qué punto estaba dispuesta a darle la vuelta a la situación para no asumir su responsabilidad. Le respondí que no estaba ahí para ayudarla a elegir con quién se acostaba, que estaba ahí para defender mi dignidad y mi vida, y que si eso la empujaba a tomar una decisión, entonces mejor que la tomara de una vez. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la discusión se agotó por puro cansancio, porque llega un punto en el que ya no quedan palabras nuevas, solo repeticiones y silencios cargados, y al final ella se sentó en el sofá, con la cara entre las manos, diciendo que no sabía qué hacer, que sentía haberme hecho daño pero que no podía prometerme nada. Yo me senté frente a ella, más tranquilo por fuera de lo que estaba por dentro, y le dije que esa era precisamente la diferencia entre nosotros en ese momento, que yo sí sabía lo que no iba a aceptar, aunque todavía no tuviera claro cuál sería el siguiente paso. Esa noche no hubo reconciliación ni gestos amables, solo una tregua tensa, y cuando me fui a dormir al sofá por segunda noche consecutiva, entendí que la confrontación no había servido para arreglar nada, sino para dejar al descubierto hasta qué punto la relación estaba rota, y que a partir de ahí cualquier intento de volver atrás iba a requerir algo más que palabras, disculpas a medias o promesas vagas, algo que yo, sinceramente, ya no estaba seguro de querer esperar. La venganza no llegó como un arrebato ni como una idea brillante de madrugada, llegó como llegan las decisiones que ya no admiten marcha atrás, despacio, con una claridad incómoda y con la certeza de que no estaba buscando hacer daño por placer, sino recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, que era el control de mi propia vida. Durante 2 días casi no hablamos, coincidíamos en casa como extraños educados, ella evitando mirarme demasiado, yo observando cada gesto con una frialdad que nunca había sentido antes, y en ese silencio empecé a ordenar cosas que llevaba años dando por hechas. Revisé papeles, contratos, cuentas, agendas antiguas, no con espíritu detectivesco ni obsesivo, sino con la necesidad práctica de saber dónde estaba parado, que dependía de mí y que no. Y fue ahí cuando entendí que Laura había construido su doble vida con una tranquilidad pasmosa, utilizando horarios de trabajo, comidas fuera y eventos de empresa que yo jamás había cuestionado. No tuve que rebuscar demasiado para encontrar pruebas que no dejaran espacio a interpretaciones benévolas, facturas de restaurantes a horas imposibles, reservas a su nombre que no encajaban con ningún plan que yo conociera. Correos de trabajo impresos en una carpeta donde, entre informes y presentaciones, aparecían confirmaciones de reuniones que nunca se celebraron donde decían que se celebrarían. No toqué su móvil ni su ordenador personal, no porque no pudiera, sino porque no lo necesitaba, y porque había decidido que no iba a rebajarme a husmear en lo que ya estaba suficientemente claro. Con eso bastaba para saber que aquello no era improvisado, que había planificación y una sensación de impunidad que me resultaba casi ofensiva. El viernes por la mañana pedí el día libre en el trabajo, sin dar demasiadas explicaciones, y me vestí como si fuera a una reunión importante, no por apariencia, sino porque quería sentirme firme, y me fui directamente a la oficina de Laura, un edificio moderno donde siempre me había sentido un invitado ocasional, el marido que pasa a recogerla alguna vez y se va rápido.
Llegué a las 11:30, pregunté por ella en recepción y me dijeron que estaba en una reunión externa, lo cual ya no me sorprendió, así que pedí hablar con su responsable directo, diciendo simplemente que era un asunto personal urgente que también afectaba a la empresa. Me hicieron esperar unos minutos en una sala pequeña y, mientras estaba allí sentado, repasé mentalmente lo que iba a decir, no con ánimo de humillar a nadie, sino con la intención clara de que la historia dejara de ser solo mía. Cuando entré en el despacho de su jefe, un hombre correcto, de unos 50 años, me presenté, le expliqué que era el marido de Laura y que había descubierto una relación entre ella y un compañero de la empresa, que esa relación se había desarrollado utilizando horarios y recursos de trabajo, y que no estaba allí para montar un escándalo, sino para dejar constancia de algo que, según el propio código interno que él me confirmó tener, era una falta grave. No levanté la voz ni exageré detalles, me limité a mostrar las pruebas que llevaba y a decir que no pensaba proteger a nadie que había decidido no respetarme a mí. El hombre me escuchó con gesto serio, me dijo que aquello era muy delicado y que tendría consecuencias, y yo asentí, respondiendo que ya las estaba teniendo desde hacía tiempo, solo que hasta ese momento yo era el único que las sufría. Salí de allí sin mirar atrás y sentí algo parecido al alivio, no alegría ni satisfacción, sino la sensación de haber movido una pieza importante, de haber dejado claro que no iba a ser cómplice pasivo de una mentira sostenida con comodidad. No llamé a Laura para avisarla ni le mandé mensajes ambiguos, preferí que se enterara cuando tuviera que hacerlo, como yo me había enterado de tantas cosas sin previo aviso. Volví a casa, recogí algunas de mis cosas personales y me fui a casa de un amigo para pasar la noche, no como huida, sino como pausa necesaria, porque sabía que cuando ella se enterara de lo que había hecho, la reacción no iba a ser tranquila. No tardó mucho en llegar, porque esa misma tarde me llamó, primero varias veces seguidas y luego dejando mensajes cada vez más alterados, preguntándome qué había hecho, acusándome de querer arruinarle la vida, de ser un vengativo y de no pensar en las consecuencias, y cuando finalmente atendí la llamada, le dije con calma que las consecuencias no las había creado yo, que solo había dejado de esconderlas. Gritó, lloró, me dijo que había cruzado una línea imperdonable, y yo le respondí que la línea la había cruzado ella mucho antes, que yo solo había dejado de fingir que no existía. Esa noche volvimos a vernos en casa, con una tensión que se podía cortar, y la discusión fue aún más dura que la anterior, porque ahora ya no hablábamos solo de sentimientos, sino de hechos concretos y de daños reales. Me dijo que en la empresa habían abierto una investigación interna, que Marcos estaba furioso, que yo no tenía derecho a meterme en su trabajo, y yo le respondí que su trabajo había sido parte activa de la traición, que no podía pretender separar una cosa de la otra cuando le convenía. Le dejé claro que no iba a retractarme ni a pedir disculpas, porque no había hecho nada que no fuera consecuencia directa de sus decisiones. Pero la venganza no terminó ahí, porque entendí que limitarlo todo al ámbito laboral era insuficiente, que había más capas de mentira que necesitaban airearse. Así que al día siguiente llamé a sus padres y les pedí quedar para hablar, no con intención de herirlos ni de hacerlos elegir bando, sino porque consideraba que merecían saber qué estaba pasando realmente, sin versiones edulcoradas. Nos sentamos en su salón, tomamos café, y con todo el respeto que pude reunirles conté la situación, sin dramatizar, sin insultos, sin exageraciones, y aunque fue incómodo, vi en sus caras la sorpresa, la decepción y la tristeza de quienes descubren que la imagen que tenían de su hija no encaja del todo con la realidad. No me defendieron ni me atacaron, simplemente escucharon, y eso, de alguna forma, fue suficiente para mí. Laura se enteró de esa conversación esa misma noche y volvió a acusarme de exponerla, de querer dejarla mal ante todo el mundo, y yo le respondí que no había inventado nada, que lo único que había hecho era dejar de mentir para protegerla, algo que ella no había hecho por mí en ningún momento. Le dije que mi venganza no iba de destruirla, iba de dejar de cargar yo solo con el peso de una historia que ella había decidido escribir a dos manos, una conmigo y otra con él. Al final de esa semana, con el ambiente completamente irrespirable, tomé una última decisión tangible,
abrí una cuenta a mi nombre y trasladé la mitad exacta del dinero común, ni un euro más ni uno menos. Dejé constancia por escrito y se lo comuniqué sin rodeos, explicándole que no iba a financiar una vida paralela ni a seguir compartiendo recursos como si nada hubiera pasado. Ella lo interpretó como otro ataque, como una maniobra más, y yo le respondí que era simplemente el inicio de una separación práctica que ya existía en lo emocional desde hacía tiempo. Cuando me acosté esa noche, por primera vez desde que todo había salido a la luz, dormí varias horas seguidas, no porque me sintiera bien ni satisfecho, sino porque había dejado de sentirme impotente y entendí que la venganza, al menos para mí, no había consistido en hacerla sufrir más, sino en dejar de proteger una mentira que me estaba destruyendo poco a poco, aunque eso significara aceptar que el final de nuestra historia ya no iba a ser silencioso ni cómodo para nadie. La última conversación no fue inmediata ni espontánea, llegó después de varios días de distancia calculada, de mensajes estrictamente prácticos y de una convivencia forzada que ya no tenía nada de pareja y mucho de trámite incómodo, y cuando finalmente decidimos sentarnos a hablar de verdad, sin gritos ni reproches nuevos, ya estábamos los dos agotados de luchar contra algo que no tenía arreglo. Fue un miércoles por la noche, alrededor de las 21, con la casa en silencio y la mesa del salón despejada, como si ese orden artificial pudiera ayudarnos a decir cosas que llevábamos semanas evitando. Laura se sentó frente a mí con una expresión distinta a la de las discusiones anteriores, menos defensiva, más cansada, y yo noté que por primera vez no venía a convencerme de nada, sino simplemente a hablar, aunque eso no garantizara que lo que dijera fuera fácil de escuchar. Empezó ella, diciendo que la situación en el trabajo se había complicado más de lo que esperaba, que la relación con Marco se había vuelto tensa desde que todo había salido a la luz y que se sentía atrapada en un caos que ella misma había provocado pero que ya no sabía cómo gestionar. No lo dijo como una víctima, sino como alguien que por fin reconoce que ha perdido el control de su propio relato, y yo la escuché sin interrumpirla, no por respeto solamente, sino porque ya no sentía esa urgencia de corregirla o de desmontar sus argumentos. Cuando terminó, me miró esperando alguna reacción, quizá un reproche o una frase definitiva, y lo único que le dije fue que entendía que estuviera desbordada, pero que su desbordamiento no cambiaba lo que había pasado entre nosotros. Le hablé entonces de mi propio recorrido emocional, de cómo al principio había sentido una rabia casi física, de cómo había pasado noches enteras repasando escenas, buscando explicaciones que me hicieran sentir menos ingenuo, y de cómo esa rabia se había ido transformando en una tristeza seca, menos ruidosa pero más constante, que me acompañaba incluso cuando no pensaba directamente en ella. Le dije que durante días había intentado encontrar un punto medio, una forma de salvar algo de lo que habíamos sido sin traicionarme a mí mismo, pero que cuanto más lo pensaba, más claro tenía que ese punto medio no existía, porque la confianza no se recompone cuando una de las partes sigue dudando si quiere estar dentro o fuera de la relación. Laura me escuchaba con los ojos bajos, asintiendo a ratos, y cuando intentó interrumpirme para decir que estaba dispuesta a hacer cambios, que podía cortar con Marcos y centrarse en nosotros, la paré con un gesto tranquilo, no brusco, y le dije que ese era precisamente el problema, que esas propuestas llegaban tarde y no porque hubiera plazos oficiales, sino porque ya no nacían de una convicción propia, sino de la necesidad de no perderlo todo. Le expliqué que no quería ser el plan de reconstrucción después del desastre, que no quería que se quedara conmigo por miedo, culpa o presión externa, porque eso nos condenaría a repetir la misma historia con otros nombres y otros escenarios. Ella lloró en silencio durante un rato, sin histeria ni dramatismo, y cuando habló de nuevo dijo que no sabía quién era en ese momento, que sentía que había fallado como pareja y como persona, y que entendía si yo no podía perdonarla. No le respondí con frases grandilocuentes ni con promesas imposibles, le dije simplemente que el perdón no era el problema principal, que yo podría llegar a perdonarla con el tiempo, pero que perdonar no significaba continuar, y que aceptar eso era una de las cosas más difíciles que me había tocado aprender. Le dije que seguir juntos sin una base sólida solo prolongaría el desgaste, que nos convertiría en dos personas amargas compartiendo un espacio por inercia.
Hablamos entonces de la posibilidad real de separarnos, no como una amenaza ni como un ultimátum, sino como una opción concreta, y por primera vez la palabra no sonó a tragedia absoluta, sino a algo triste pero necesario. Laura me preguntó si había alguien más en mi vida, y le respondí que no había buscado consuelo en nadie porque necesitaba atravesar todo aquello sin anestesia, entender quién era yo fuera de la relación antes de compartir nada con otra persona. Le confesé que había momentos en los que me sentía vacío, otros en los que me sorprendía funcionando con normalidad, riéndome incluso, y que esa mezcla me desconcertaba, pero que empezaba a aceptar que las emociones no siguen un orden lógico y que no tenía que castigarse por eso. Cuando la conversación se acercó inevitablemente a la pregunta de qué hacer con el matrimonio, fui claro y directo, sin rodeos innecesarios, y le dije que había tomado una decisión, que no quería seguir casado, no desde el resentimiento ni desde el deseo de castigarla, sino desde la necesidad de cerrar una etapa que ya no representaba lo que yo quería para mi vida. Le dije que la quería de una forma distinta, más parecida al cariño que se tiene por alguien importante del pasado, pero que ya no me veía construyendo un futuro con ella, porque ese futuro estaría siempre condicionado por lo que había pasado. Laura se llevó las manos a la cara y permaneció así un buen rato, respirando hondo, hasta que finalmente me miró y me dijo que lo entendía, que le dolía, pero que en el fondo sabía que esa decisión era coherente con todo lo que había ocurrido. Acordamos entonces cuestiones prácticas, no con frialdad, sino con una serenidad extraña que solo aparece cuando la decisión ya está tomada. Hablamos de tiempos, de cómo organizar la separación de forma ordenada, de evitar hacernos daño innecesario en lo que quedaba por resolver. No hubo promesas de amistad futura ni frases hechas sobre desearse lo mejor, solo un reconocimiento mutuo de que ambos necesitábamos seguir caminos distintos para no acabar odiándonos. En un momento dado, Laura me pidió perdón de una forma más honesta que las anteriores, sin justificarse, sin añadir explicaciones, y aunque ese perdón no cambiaba nada esencial, lo acepté, no como un cierre mágico, sino como un gesto humano que agradecí. Cuando nos levantamos de la mesa, ya cerca de la medianoche, no hubo abrazos largos ni despedidas teatrales, solo una especie de respeto silencioso por lo que habíamos compartido y por lo que ya no íbamos a compartir. Me fui al dormitorio a recoger algunas cosas y ella se quedó en el salón, y mientras guardaba ropa en una bolsa pensé en lo rápido que había evolucionado todo en menos de un mes, en cómo había pasado de la sospecha difusa a la certeza incómoda, de la rabia al cansancio, y del cansancio a una aceptación que no me hacía sentir bien, pero sí más ligero. Antes de irme, volvimos a cruzarnos en el pasillo y Laura me dijo, con voz baja, que esperaba que algún día pudiera recordarla sin que todo doliera, y le respondí que seguramente sí, que el tiempo tenía esa capacidad, pero que ahora mismo lo único que necesitaba era distancia para reconstruirme sin interferencias. Salí de casa con la bolsa en la mano, bajé las escaleras sin prisas y, ya en la calle, respiré hondo, no como un gesto simbólico ni liberador, sino simplemente porque llevaba semanas respirando mal sin darme cuenta. Esa noche dormí en casa de un amigo, en una habitación que no era la mía, y aunque el sueño fue irregular, me desperté con una sensación nueva, no de felicidad ni de alivio completo, sino de coherencia, de haber tomado una decisión difícil pero alineada con lo que sentía. Entendí que la aceptación no llega de golpe ni borra el daño, pero sí te permite dejar de pelear contra una realidad que no va a cambiar, y que esa última conversación, dura y necesaria, había sido el punto final de una historia que se había roto mucho antes de que yo estuviera dispuesto a verlo. El cierre no llegó con una sensación de triunfo ni con una claridad absoluta, llegó de una forma más discreta, casi administrativa, como llegan las cosas que se aceptan porque no queda otra opción razonable. Y durante los días siguientes a aquella última conversación me di cuenta de que el final de un matrimonio no se produce en un momento concreto, sino en una sucesión de pequeños actos que confirman que ya no hay vuelta atrás. Empecé a moverme entre abogados, citas breves, documentos que resumían en párrafos impersonales una historia de años, y aunque todo eso tenía un tono frío, me ayudó a mantener los pies en el suelo, a entender que por muy emocional que hubiera sido todo lo anterior, ahora necesitaba estructura para no quedarme atrapado en el pasado.
Laura y yo nos comunicábamos lo justo, con mensajes claros y sin reproches nuevos, y esa distancia pactada, aunque incómoda, fue necesaria para que cada uno pudiera empezar a asumir su propia parte de la historia sin invadir el espacio del otro. Durante ese mes aprendí más sobre mí mismo de lo que había aprendido en años de convivencia tranquila, no porque la experiencia fuera agradable, sino porque me obligó a mirarme sin la excusa de la rutina ni de la costumbre. Hubo días en los que me despertaba con una sensación de pérdida clara, no solo de la relación, sino de la vida que había dado por sentada, y otros en los que me sorprendía pensando en planes a corto plazo, en decisiones pequeñas que ahora solo dependían de mí. Me di cuenta de que había confundido estabilidad con felicidad durante mucho tiempo, y que aunque la estabilidad es necesaria, no puede sostenerse cuando una de las partes deja de estar presente de verdad. No me culpo por no haberlo visto antes, porque la convivencia no viene con manual de advertencias, pero sí asumí que había ignorado señales por comodidad, por miedo a incomodar y por una idea equivocada de confianza que confundía silencio con respeto. La reacción de la gente cercana fue variada y, en algunos casos, sorprendente, amigos que no esperaban nada y que se mostraron disponibles sin hacer preguntas incómodas, otros que intentaron buscar culpables para simplificar algo que no era simple, y familiares que, sin tomar partido abiertamente, dejaron claro que entendían mi decisión aunque no celebraran el resultado. Con Laura mantuve un trato correcto, sin dramatismos, y aunque hubo momentos tensos por cuestiones prácticas, logramos cerrar todo sin entrar en una guerra innecesaria, quizá porque ambos estábamos demasiado cansados para seguir dañándonos. Cuando firmamos los últimos papeles, no hubo lágrimas ni discursos finales, solo un apretón de manos torpe y un cuídate que sonó sincero, no como promesa de contacto futuro, sino como reconocimiento de lo compartido. Una de las cosas más difíciles de aceptar fue que no todo aprendizaje viene acompañado de una sensación de mejora inmediata, que entender algo no implica sentirse mejor al instante, y que hay procesos que necesitan tiempo aunque la cabeza ya haya tomado una decisión. Durante semanas me sentí extraño en mi propia vida, adaptándome a horarios nuevos, a silencios distintos, a una casa que ya no era la misma aunque los muebles no se hubieran movido demasiado. Hubo noches largas y mañanas mecánicas, pero también momentos en los que la calma aparecía sin avisar, no como felicidad intensa, sino como ausencia de conflicto, y eso, después de lo vivido, era suficiente para seguir avanzando. No me considero una víctima ejemplar ni un héroe silencioso, solo alguien que pasó por una situación que no eligió y que tuvo que responder como pudo, con aciertos y errores, y aceptar eso fue parte del cierre. Aprendí que la dignidad no siempre se defiende con grandes gestos, a veces se protege tomando decisiones incómodas y manteniéndolas cuando ya no hay aplausos ni validación externa. También entendí que el perdón es un proceso interno, no una obligación moral impuesta desde fuera, y que puede coexistir con la decisión de no continuar, sin contradicciones ni discursos forzados. A día de hoy no guardo rencor, no porque haya olvidado lo ocurrido, sino porque cargar con ese peso no me aporta nada útil, y porque he llegado a aceptar que las personas no siempre actúan como esperamos, incluso cuando nos prometen lo contrario. No busco explicaciones adicionales ni cierres más elaborados, porque ya no los necesito, y he dejado de revisar mentalmente cada detalle en busca de un sentido oculto. Lo que pasó fue suficiente, lo entendí y actué en consecuencia, y eso, aunque no borra el daño, me permite seguir adelante sin quedarme anclado en el mismo punto. Si algo saco en claro de todo este mes es que la vida puede cambiar de dirección sin previo aviso y que no siempre tenemos control sobre lo que ocurre, pero sí sobre cómo respondemos cuando ocurre. No idealizo el futuro ni me hago promesas grandilocuentes sobre nuevas oportunidades, simplemente me permito estar abierto a lo que venga sin la necesidad de llenar el vacío inmediatamente. He vuelto a hacer cosas que había dejado de lado, a quedar con amigos sin explicar demasiado, a ocupar mi tiempo en actividades que no tienen otro objetivo que hacerme sentir presente, y poco a poco esa normalidad reconstruida va dejando de parecer provisional. Esta historia no termina con un mensaje edificante ni con una moraleja clara, termina con una aceptación realista de que algunas relaciones se rompen sin que nadie salga ileso y que reconocerlo es parte de madurar.
No volvería atrás para cambiar lo que hice en ese mes, aunque el proceso fuera duro, porque quedarme donde estaba habría sido una forma lenta de desaparecer. Ahora sigo adelante con la tranquilidad de haber sido honesto conmigo mismo, y eso, después de todo lo vivido, es suficiente para considerar que el final, aunque doloroso, fue el correcto.